Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 12 de octubre, año 1948. Carrera número 28 para no ganadores en Mar del Plata. Ganaba Esteban Sokol con Chevrolet a un promedio de 120 kilómetros, 965 metros a la hora. Era en Mar del Plata, bajo la denominación Primer Premio, Intendencia Municipal de General Pueyrredón. La extensión del circuito, 153 kilómetros, 200 metros. Esta competencia para no ganadores en Mar del Plata se corría el martes 12 de octubre de 1948. Era casi preparativa para la Caracas. Era terrible desde el arranque. El sábado 9 de octubre se mataba David Osvaldo Regoli en las proximidades de Nahuel Rucá, al volcar cuando se entrenaba para la carrera, que reuniría a 82 participantes. El lunes volcaba Manuel Resco y en carrera sucesivamente les ocurría a R. Ríos en la recta de Cobo, a Estato en la misma recta un minuto después, a E. Guarino a una legua de Cobo y a E. González en el curso de la segunda vuelta. En el caso de Ríos, el piloto Alberto Jorge Atkinson renunciaba a la carrera para llevar a los heridos al hospital de Mar del Plata. Por añadidura, el coche de Pedro Fernández se incendiaba. Todo era terrible. Esteban Sokol, ganador de aquella competencia, cruzaba la línea de llegada a más de 120 kilómetros. Inmediatamente después se desataba una lluvia feroz hasta entrada la noche. Terminaban tan solo 20 autos. Sokol ganaba las 4 primeras vueltas, Javier Roldán la quinta e Ignacio Janices la sexta, para llegar segundo a más de 22 minutos del vencedor. El día 10 se disputaba la prueba de clasificación en un circuito de 3.300 metros, donde hubo puesta, término burrero, empate en fútbol o draw en boxeo, por el número 1 entre un Chevrolet y un Ford. El sorteo posterior determinaba el 1 para Esteban Santiago Sokol y el 2 para Tatetti, Pablo F. Ferrero, oculto en el seudónimo para que su padre César, dueño de Ferrero, la casa del freno hidráulico, no se enterara. Todo esto salía a la luz porque el diario Crítica aquella misma noche fotografiaba a ambos pilotos que habían empleado 2 minutos 16 segundos un quinto a un promedio de 87 kilómetros, 224 metros a la hora. Y adiós secreto. En carrera Sokol fue amplio ganador y Ferrero o Tatetti terminaba en el quinto lugar. Después de un vuelco realizado por saludar a su preparador y contrincante Ernesto Natalio Di Milo, detenido a un costado del camino, levantaba el brazo para saludarlo, perdía concentración y la proximidad de la curva hacía el resto. Después fue largo el tiempo perdido antes de poder reanudar. Clasificaban 89 pilotos. En la primera, segunda, tercera y cuarto era el ganador Esteban Santiago Sokol. En la quinta para Javier Juan Roldán. La sexta para Ignacio Janices. El reglamento particular de la prueba establecía un máximo de 10 horas, por lo que oficialmente eran solo 20 la cantidad exacta de coches clasificados oficialmente, quedando fuera de clasificación por fuera de la hora el auto 47 de Ángel Pinotti, otro que también llegaba al final después de la hora de cierre de control. Era el auto 85 de Francisco Ventoso, el que en este caso no recibía la bandera cuadro. El caso específico de Pinotti llegaba, recibía la bandera cuadro, pero superaba el tiempo máximo. Año 1949, carrera número 42. Mar del Plata Automóvil Club era el organizador. El circuito era de 143 kilómetros, 900 metros que debían recorrer en 6 oportunidades. Era también para no ganadores. Ganaba esta competencia Onofre Marimón, segundo Miguel Cortiñas, tercero Manuel Arrulle, cuarto lugar para Antonio Estato, quinto Carlos Escutiero, sexto Manuel Merino, séptimo Pablo Facchini, octavo Carlos Rodríguez Zamboni, noveno José Torres y décimo lugar para Felipe Gagliardini. Llegaban en total 28 pilotos. El promedio del ganador 120 kilómetros, 602 metros a la hora.
Esta competencia organizada por el Mar del Plata Automóvil Club por el premio Intendencia Municipal de General Pueyrredón tenía en su organigrama una prueba de clasificación previa que se realizaba el día 9 de octubre sobre un trazado de 3.300 metros a los efectos de determinar la numeración y el orden de partida de las máquinas en la prueba final, que sería el 12 de aquel mes, llevada a cabo sobre un trazado de 143 kilómetros 900 metros. Debía ser transitado en 6 oportunidades para totalizar 863 kilómetros 400 metros. Actuaba en la prueba como comisario deportivo Pedro Bacario, cronometrista Alejandro Marón y oficiales deportivos Alejandro Marón, Antonio Guillermo Seijas y Enrique José de Gubernati. El total de inscriptos era 109, de los que se pusieron en marcha 94 en la iniciación de la prueba. Aquella prueba en 1949 se iniciaba a las 8 horas 5 minutos exactos con la largada del auto número 1, Onofre Marimón, representante de Cosquín. El resto de las máquinas fueron puestas en carrera con un intervalo de 30 segundos entre cada auto. El último en recibir la señal de partida era el auto número 109 de Américo Cheriechetti, que representaba a Junín y salía a las 8 horas 59 minutos exactos. El récord de vuelta correspondía a Onofre Marimón en la primera vuelta, 1:08:19, 1 hora, 8 minutos 19 de promedio a 126, 382 metros a la hora. El mismo además era el piloto más rápido también en la segunda vuelta, en la tercera y en la cuarta, también en la sexta y última vuelta, con 1 hora 17 minutos 19 segundos a un promedio de 111 kilómetros, 672 metros a la hora. Solo perdía la quinta vuelta, en la que era superado por 25 segundos por el auto 39 de Olavarría, José Francia, que corría con una vuelta de retraso, producto de 2 prolongadas detenciones acaecidas en la primera y tercera vuelta, de 30 minutos y 15 minutos respectivamente, quien establecía en aquel momento 1 hora 17 minutos 24 segundos a 111 kilómetros por hora. Nos metemos en el desarrollo de la prueba. En la primera vuelta abandonaban sin alcanzar a terminar la misma 12 vehículos, entre ellos el 105 M. Fernández, este último producto del desgraciado accidente ocurrido aproximadamente a 7 kilómetros de Viboratá, cuando el vehículo volcaba produciendo el inmediato deceso del piloto y era retirado del auto el acompañante Tanasi con heridas de suma consideración. Equivale a decir que cerraban aquí el primer circuito 82 autos de los 94 largados. Segunda vuelta, la clasificación decía que Onofre Marimón seguía siendo puntero. El segundo lugar era para Birger, tercero Fava, cuarto lugar para Girolami. La tercera vuelta seguía en la punta Onofre Marimón, luego estaba Orduña, Pereiro, Birger y el acumulativo decía que Marimón seguía punteando aquella competencia. La cuarta vuelta se tomaba conocimiento de que el auto 14 Fava en el camino costanero a la altura de Parque Camet había tenido un accidente contra espectadores, algunos de los cuales resultaban heridos. Eso hacía que el piloto al llegar al control se retirara de la competencia, muy apenado por la circunstancia involuntaria acaecida. Seguía ganando Marimón, segundo lugar para Pese, en este caso tercero Pereiro. En la quinta vuelta el ganador era de Olavarría José Francia, después estaba Marimón y tercero Mantiniana. Y en la sexta y última vuelta era Onofre Marimón el ganador, segundo Giunaleni, tercero Arrush, el que había perdido el segundo puesto final por venir quedándose sin nafta en los últimos kilómetros de la competencia. Ganaba entonces la competencia Onofre Marimón, segundo lugar para José Francia con una vuelta menos, tercero Cheriechetti, que cumplía tan solo 4 vueltas, cuarto lugar para Copelo, 5 vueltas. Después estaba Mantinian también con 5 vueltas y Russo con 3 vueltas. Año 1958, carrera número 197, Premio Automóvil Club de Peguajó. Circuito de 237 kilómetros 800 metros que debía ser recorrido en 3 oportunidades. El ganador era el Zapito de Venado Tuerto, Marco Ciani con Chevrolet. El tiempo 5 horas 21 minutos 30 segundos un quinto a 118 kilómetros 74 metros a la hora. La prueba estaba organizada por la Asociación de Volantes Limitada 27 con la colaboración del Automóvil Club de Peguajó, bajo la denominación Premio Automóvil Club de la ciudad de Peguajó, cuyo organigrama disponía la realización de una prueba de clasificación previa para determinar la numeración y orden de salida de los autos.
que sobre un trazado de 237 kilómetros, 800 metros que abarcaba Peguajó, Carlos Casares, 9 de julio y por un sector paralelo a la Ruta Nacional 5, retornando a Peguajó, y el mismo debía ser transitado en 3 vueltas. Actuaban como comisarios deportivos Mauricio Gallo, cronometrista, Alejandro Marón, oficiales deportivos Félix Arnaiz, Alejandro Marón y director de la prueba Nelson Junqueras. Al cierre del registro de inscripciones eran 49 los volantes anotados para participar en la misma. El monto total distribuido en concepto de premios alcanzaba la cifra de 160.000 pesos. La clasificación decía que el ganador era Rolo de Álzaga, segundo Piersanti, tercero Menditegui, cuarto Juan Galvez, quinto lugar para Juan Carlos Garabaglia, sexto lugar para Daniel Musso, séptimo Oscar Galvez, octavo Marco Ciani, noveno Ernesto Calixto Baronio, décimo Jesús Ricardo Risati. Clasificaban 49 pilotos. Nos metemos en el desarrollo de la competencia. Largaban 42 vehículos. La primera vuelta pasaban tan solo 29 pilotos. Ganaba Rolo de Álzaga, segundo. Ganaba Rolo de Álzaga, segundo Marco Ciani, tercero Oscar Galvez. Cuarto lugar para Piersanti, quinto Risati, sexto Sogolov, séptimo puesto para Marchini, octavo García Uriburu, noveno Muñoz y décimo lugar para Vicentini. En tanto, en la segunda vuelta, el ganador seguía siendo Rolo de Álzaga, seguido muy cerquita por Marco Ciani y tercero Oscar Galvez. En la tercera y última vuelta, el ganador era Risati, segundo Ciani y tercer lugar para Oscar Galvez. Los ganadores de los circuitos: Rolo de Álzaga, primera y segunda, y Risati, ganador de la tercera vuelta. La clasificación final decía que el ganador era Marco Ciani con Chevrolet, segundo Rolo de Álzaga con Ford, tercero Jesús Ricardo Risati también con Ford, cuarto lugar para Oscar Galvez, quinto Adolfo Sogoló, sexto Juan Marchini, séptimo Ernesto Scali, octavo lugar para Guillermo Martín, noveno Clemente Domessi, décimo puesto para Jorge Farabolini, puesto 11 para Ángel Teodoro Rienzi, 12 Oscar Radavero y puesto 13 para Delio Dúo. Año 1959, carrera número 212, y era la segunda vuelta de Peguajó. Automóvil Club de Peguajó, circuito de 150 kilómetros. El ganador eran los gringos de Olavarría con Ford. 5 horas, 5 minutos, 11 segundos, 4 quintos, promedio 118 kilómetros por hora, 74 metros a la hora. Prueba organizada por el Automóvil Club Peguajó, denominado Premio Segunda Vuelta de Peguajó, disputada sobre el trazado de 150 kilómetros que debía ser transitado en 4 vueltas para cumplimentar 600 kilómetros del recorrido total de la misma. Actuaban como comisarios deportivos el capitán de navío Luis M.A. Gianelli, cronometrista Alejandro Marón, oficial deportivo Félix Arnaiz y director de prueba Arturo Cosarine. Al cierre del registro de inscripciones eran 41 los volantes anotados, de los cuales 37 dijeron sí y presente en el momento del lanzamiento de las máquinas. El monto total distribuido en concepto de premios alcanzaba la cifra de 271.000 pesos. La primera vuelta decía que el ganador era Rolo de Álzaga, segundo Ciani, tercero Farabolini, cuarto Oscar Galvez, quinto Navone, sexto Garabaglia, séptimo los gringos de Olavarría. En la segunda vuelta seguían la punta de la competencia Rolo de Álzaga, pero en este caso acosado por Navone y tercero ya Dante Emiliosi. Nos metemos en la tercera vuelta, donde el ganador era Dante Emiliosi, segundo Juan Carlos Navone, tercero Rolo de Álzaga. Y en la cuarta y última vuelta, el ganador era Dante Emiliosi, segundo Álzaga y tercero García Uriburu. Ganaba Dante Emiliosi en 5 horas, 5 minutos, 11 segundos. Segundo Rolo de Álzaga, tercero García Uriburu, cuarto Juan Carlos Navone, quinto Garabaglia, sexto lugar para Meunier, séptimo Ferraris, octavo Candela, noveno Roseto, décimo Álvarez Beramendi y el puesto 11 para Calizano. Ganadores de los circuitos: primero y segundo Rolo de Álzaga, tercero y cuarto Dante Emiliosi. Año 1969, carrera número 476, octava vuelta de San Nicolás, Premio General Manuel N. Sabio. Automóvil Club San Nicolás, circuito de 15 kilómetros, 450 metros, que debía ser recorrido en 38 oportunidades. Ganaba Carlos Pairetti, Il Mato, con Chevrolet, en 2 horas 56 minutos 48 segundos, 7 décimas.
a 199 kilómetros, 228 metros de promedio. Circuito de la Siderurgia de 15 kilómetros. La entrada para esta carrera estaba dispuesta en 1.000 pesos, un precio elevado para la época. Para la competencia había gran expectativa por la participación de Dante y Migliosi sobre el halcón que corriera en la fecha anterior Bautista Larriestra. El equipo de Pronello además intentaba poner un segundo coche en pista, conducido por Carlos Pasqualini, pero por no haber realizado la revisión en Buenos Aires, la comisión técnica no lo dejó formar parte de la actividad. Jorge Cupeiro se hacía presente con la Libre 3, pero al sufrir la rotura de un balancín se quedaba sin poder completar las pruebas de clasificación. Hay que destacar que durante el desarrollo de las mismas, Nadal Galeana rompía una punta de eje y terminaba volcando su Coupé Ford. Afortunadamente, sin consecuencias para él ni acompañante. Quien pudo sortear los inconvenientes de la rotura del motor al estar probando el viernes era Federico Urruti. Esto gracias a que la peña Pedrazzini Marchiano le facilitaba otro impulsor. Las pruebas clasificatorias decían que el ganador era el loco Rubén Luis Di Palma, segundo Ilmarto Carlos Pairetti, tercero José Manuel Faraoni, cuarto Dante Migliosi y el quinto lugar para José Manzano. Eran 30 los pilotos que habían clasificado. El promedio del poleman, 208 kilómetros, 856 metros a la hora. Luego de la jornada sabatina, Luis Di Palma obtenía la pole en 4 minutos 26 segundos 3 décimas, en tanto que el domingo se largaba la carrera a 36 vueltas para sumar los 600 kilómetros de marcha, punteando desde el inicio el torino Baiberta del de Arrecife, pero que tuvo que abandonar en la quinta vuelta luego de quemar la junta de la tapa de cilindro. Después de esa circunstancia, Dante Migliosi pasaba al primer puesto en su debut con el halcón Pronello, hasta que luego de 12 vueltas tuvo problemas con una válvula, quedando al margen. José Manzano, con motores de Pablo Macaño, y José Manuel Faraoni también animaban la lucha, a pesar del retraso sobre el final, apurando al nuevo líder, Carlos Pairetti, quien dominaba hasta el final de la competencia, secundado por el dueño de la punta del campeonato, el flaco Gastón Perkins. Algunos abandonos de importancia eran los de Cacho Franco y Ricardo Bonano, en tanto que Antonio Villegas y José Gallo eran excluidos con bandera negra, por lo que fue recibido por la prensa con críticas, ya que consideran que Villegas evitó un accidente y Gallo realizó una entrada normal al sector de abastecimiento. Gran trabajo de Mauricio García, tercero, con una máquina que no estaba a la altura de la circunstancia, en tanto que Federico Urruti, Eduardo Casán, Norberto Rondelli, Héctor Gradasi y Mariano Calamante padre se repartían del cuarto al octavo lugar. Ganaba entonces la competencia Carlos Alberto Pairetti, segundo Gastón Perkins, tercero Mauricio García, cuarto Federico Urruti, quinto Eduardo Tuqui Casá, sexto lugar para Norberto Rondelli, séptimo Héctor Perín Gradasi, octavo Mariano Calamante, noveno Alberto Peguerí, décimo Miguel Migliarini, puesto 11 para José Manzano, 12 Héctor Plano, 13 José Manuel Faraoni, 14 José Dañilo, 15 Melquíades Bengoechea, 16 Humberto Pacioli, 17 Rubén Fulco, 18 Alfredo Manzano y 19, con el total de vueltas, Félix Luluaga. El promedio del ganador, 199 kilómetros, 228 metros a la hora. Récord de vuelta para el loco Rubén Di Palma en la cuarta, con 4 minutos 28.3 a 207 kilómetros, 305 metros a la hora. Veamos cómo estaba el campeonato al terminar la competencia. Era puntero Gastón Perkins con 24 puntos, segundo Dante Migliosi con 18, tercero Carlos Pairetti con 12, cuarto José Faraoni con 11 y quinto Ricardo Bonano y Alberto Rondelli con 9 puntos cada uno. Año 1975, carrera número 566, 19ª vuelta de Olavarría. Automoto Club Olavarría, circuito de 17 kilómetros 450 metros. Era ganador el flaco Juan María Traverso con Ford. 14 vueltas en 1 hora, 15 minutos 57 segundos 3 décimas a 192 kilómetros, 982 metros a la hora. En un inesperado final, esta vez era Traverso quien se llevaba a casa los laureles, consiguiendo ganar luego de una racha bastante larga de sinsabores. La superioridad de los Falcon, por lo menos en cuanto a resultados finales se refiere, una vez más agregaba la cuota de monotonía a una carrera que se veía definida desde el primer momento para la marca dominadora. Poco hicieron aquella vez el resto de los aspirantes, quienes tropezaban con roturas de mayor o menor importancia y no conseguían hacerle sombra al trío dominador.
Esto volvió a causar estragos en un circuito que le es particularmente afecto. Olavarría resultó una vez más una muestra del entusiasmo que existe en la zona. El público desbordaba el contorno del trazado en una cantidad impresionante y poco habitual últimamente en aquellos años. La primera de las series comenzaba con un interesante duelo entre Marinkovic y Recalde. Sandy ganaba la primera de las vueltas superando al caballo Elona, tan solo por la diferencia de un auto. Gradasi, que había largado junto a ellos, era superado por algo más de 2 segundos. El duelo continuaba hasta la segunda vuelta, cuando Marinkovic aflojaba el tren e ingresaba a boxe. A partir de allí Recalde aminoraba el ritmo para ganar con toda facilidad. Gradasi contenía el ímpetu de Pontoriero, quien a su vez por escasos segundos superaba a Ricardo Iglesias en carrera, que sirvió para observar detalles de conducción muy interesantes. Sobre los últimos giros, ambos viajando en tándem consiguieron aventajar al cordobés, que quedaba cuarto. Esa primera serie la ganaba Jorge Recalde, segundo Pontoriero, tercero Iglesias, cuarto Héctor Perín Gradasi y quinto lugar para Colo Espinosa. El promedio 196 kilómetros, 999 metros a la hora. El récord de vuelta también para el ganador en 5 minutos, 15 segundos, 9 décimas a un promedio de 198 kilómetros, 870 metros a la hora. La segunda batería tenía como comienzo una vuelta de normalidad hasta que comenzaba la lluvia, que se prolongaba hasta finalizar la misma. En esa primera vuelta los hermanos Suárez tomaban la delantera resueltamente, demostrando poseer velocidad suficiente como para aspirar a terminar con el problema Ford. Los relojes los ubicaban primero con algo más de un segundo sobre el flaco Traverso. Más atrás el tercer puesto era disputado por Martínez Boero, Mouras y Ríos, los tres en 2 segundos. Comenzada la lluvia, se ampliaban allí más la ventaja hasta que de pronto se retrasaban. Traverso quedaba en punta sin problema lejos de Moura, que nivelaba la balanza a su favor en la puja por el segundo lugar. Tercero Ríos y cuarto Martínez Boero, que finalizaba mecánicamente herido. La lluvia perjudicaba a los que participaban en la serie, ya que el ordenamiento de partida para la final se hacía de acuerdo a los tiempos que lógicamente, en virtud de la lluvia, fueron muy superiores a los de la primera serie. Ganaba el flaco Traverso, segundo Mouras, tercero Ríos, cuarto Martínez Boero, quinto lugar para Francisco Politano. El promedio del ganador, 167 kilómetros, 559 metros a la hora. El récord de vuelta para Mouras en 5 minutos, 28 segundos, 9 décimas. Nos metemos en la final de aquella carrera de Olavarría. De allí que la primera fila para la serie definitiva quedaba integrada por Recalde, Pontoriero e Iglesias. Desde el vamos la lucha se centraba entre Traverso, Recalde y Pontoriero. La primera mitad tuvo como dominador a Juan María, quien superaba en todo momento a Recalde, aunque por una mínima diferencia. La tercera posición estaba disputada entre varios. El primero en obtenerla era Pontoriero, que aunque sin el mismo ritmo de los punteros, se debatía contra Espinosa, Lisevich y Suárez como en carrera aparte. Uno a uno todos estos fueron desapareciendo por diversas causas. Lisevich primero, echando por tierra un trabajo que comenzaba a rendirle los frutos luego de una primera vuelta no muy feliz. También los hermanos Suárez, que llegaron a colocarse cuartos remando desde la última fila, ya que lograban largar la final como suplentes, debieron detenerse sin posibilidades de continuar. Mientras tanto, Perín Gradasi esperaba en la ruta a Traverso y se colocaba a su cola. El domingo el juego de equipo de Ford se cumplía al pie de la letra. Evidentemente la consigna era que ganara Traverso. El cordobés de paso se beneficiaba también llevando un buen ritmo que le permitía ascender en las posiciones. Al quedarse también Espinosa, ya la cosa no ofrecía problemas para los Falcon. Recalde, apurando el tren, tomaba la delantera manteniéndola hasta la última vuelta, en que respetuosamente dejaba pasar a Traverso. La lluvia, si bien molesta, permitía al público observar un espectáculo distinto y sirvió como elemento para cortar lo que hubiera resultado tedioso en condiciones normales. Mientras tanto, Gradasi, con un auto evidentemente lento el domingo, se mantenía a la cola de quién sería el ganador, completando el 1-2-3 del equipo. Un hombre que desde hace muchos años participa asiduamente en la categoría sin figuración, era quien escoltaba los 3 autos oficiales. Era Norberto Villa, corriendo en su ritmo, con prolijidad, administrando bien sus posibilidades. Conseguía un meritorio 4º puesto. Sin duda, un premio a tantos desvelos, a tantos esfuerzos de la gente que hace a la categoría en igual medida de los que figuran al tope de las clasificaciones.
Dos menciones especiales merecen las labores de Recalde y Espinosa por el manejo con piso mojado. Ambos demostraron una capacidad llamativa para la especialidad. Y por último, aunque tengamos que ser reiterativos, que la actuación de los Falcos no hace sino demostrar el resultado del trabajo en equipo de un grupo de gente cuya virtud fundamental es el profesionalismo. Hasta en el más mínimo detalle es dable observar que sin duda esta es la mayor virtud que constituye el éxito de Ford en aquellos momentos. Ganaba el Flaco Traverso, segundo Recalde, tercero Gradazzi con Ford, cuarto Norberto Villa con Dodge, luego seguía Eduardo Sainz con Ford, sexto Ricardo Iglesias con Ford, séptimo el primer Chevrolet Héctor Ríos, octavo Enrique Bravi con Ford, noveno Mariano Calamante con Chevrolet, décimo Eduardo Volpichina con Dodge, 11 Carlos Giustosi con Chevrolet, 12 de Ambrosi, 13 Galeana, 14 Vitale, 15 Omar Pirola de Olavarría, puesto 16 también de Olavarría Juan Carlos Vázquez, 17 otro de Olavarría Daniel Corso, puesto 18 para Matías Arrechea, 19 Rubén Novak, 20 Carlos Nani y puesto 21 para Pedro Cerruti. El promedio del ganador 192 kilómetros, 982 metros a la hora. Récord de vuelta. En la vuelta 13 para Jorge Recalde, 3 minutos 20 segundos 3 décimas a un promedio de 196 kilómetros, 128 metros a la hora. El campeonato lo tenía Gradazzi, puntero con 90, segundo Traverso 52, tercero Recalde 34, cuarto Suárez 28 y quinto Marinkovic con 26 puntos. Los premios distribuidos entre los participantes alcanzaban la suma de 404.624 pesos, 5% para cada era de 20.231,20 y el 3% para la Asociación Argentina de Volantes de 12.134,72. Año 1986, carrera número 727, 13ª competencia del año. Era en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce. Ganaba el piloto local Mariano Alberto Calamante por primera vez dentro de la categoría con Chevrolet a un promedio de 138 kilómetros, 728 metros a la hora. El TC llegaba a La Barrosa para disputar la cuarta competencia del año en el autódromo. Ya desde la semana previa había varios pilotos presentes girando en el circuito para ir poniendo a punto los autos. Durante el fin de semana compartían el cartel con el turismo carretera, los Fiat Espacio Estándar mejorado, categoría zonal, los 13 BIS y la Fórmula Renault Argentina. A partir de esa fecha se producía una modificación al reglamento permitiéndose la incorporación del encendido electrónico en los coches. Varias eran las novedades por los boxes. Lo más importante era el retorno, luego de más de 10 años, del ex campeón Rubén Luis Di Palma. Hacía rato que el loco había manifestado su intención de retornar a la categoría cuando encaraba la construcción de un Dodge en Arrecife. Pero finalmente aquel proyecto quedaba archivado. La vuelta era posible gracias a la gente de Tapiales Autopeña, con quien Luis llegó a un acuerdo para representarlo siempre y cuando no coincidieran las fechas con el TC2000. Su acompañante sería Juan Carlos Giachino, exitoso piloto de monopostos. Por otra parte, Ángel Dinesio volvía a tripular el Falcon, dejando de lado el Dodge de Nelson Difonso, con el cual pensaba participar en ruta. Otro corredor con gran trayectoria en la categoría de 2 litros que se decidía a probar suerte en el turismo carretera era Carlos Croco, aunque su experiencia resultaría muy breve por los inconvenientes mecánicos que presentaba el Chevrolet, perteneciente a Luis del Conte, que tripulaba. Solamente giraba en el entrenamiento, por lo que no llegó a debutar. El que sí pudo hacerlo era el tandilense Carlos Jarque, reconocido piloto de Fórmula, campeón Fórmula 4 en el 72 y 73, con experiencia internacional. Lo hacía a bordo del Dodge de Gustavo Brescia de Azul, que anteriormente corriera a Arrechea. Además se sumaban Francisco Loiácono, piloto de Bernal con antecedente en los zonales de Estancia Chica, y Jorge Raimonte, piloto representante de Balcarce, con una extensa y exitosa participación en el zonal de Mar y Sierra. En la clasificación Satriano se quedaba con el mejor tiempo, siendo escoltado por Mariano Calamante, para alegría de todos los balcarceños. Había cierta discusión porque la segunda tanda había sido perjudicada por tener una menor visibilidad al momento de clasificar. Por lo tanto, se determinaba que la primera serie fuera disputada por los corredores con numeración impar y la segunda por los pares. La primera serie decía que Mariano Calamante salía decidido a ganar la serie, por lo que intentaba escaparse adelante. Al principio era escoltado por Morrex y detrás estaban Castellano y Moura.
Pero el campeón lograba avanzar hasta el puesto de escolta y comenzaba a buscar la punta. Su rendimiento demostraba que tenía chances de pasar al frente, ya que marcaba el récord de vuelta en el tercer giro. Pero Calamante no le dejaba ningún hueco posible donde poder superarlo. Mouras decidió no arriesgar de más, ya que sus frenos se calentaban al viajar detrás del Chevrolet rojo y aflojaba, con lo cual Calamante lograba una luz a su favor. Castellano aprovechaba esta circunstancia para pelear por el segundo lugar, que finalmente era para el de Carlos Casares. Ganaba Calamante, segundo Mouras, tercero Castellano en esta primera serie, que tenía un promedio de 140 kilómetros, 767 metros a la hora. El récord de vuelta era para Roberto Mouras en la tercera vuelta con 1.54.89 a 143 kilómetros, 899 metros a la hora. La segunda serie tenía como dominador a Satriano, que comenzaba marcando mejores tiempos que la primera, pero luego decaía su ritmo al encontrar una pista más sucia debido al aceite arrojado por otros pilotos. Evidentemente el cambio en el ordenamiento de largada no lo había favorecido. Como dato importante, hay que destacar el abandono del puntero del torneo, Juan de Benedicti, cuando estaba ubicado segundo. De esa forma no podría participar en la final. La posición de escolta le heredaba Angeletti, el Pupi, que estuvo muy cerca a Oscar Aventini, intentando superarlo sobre el final. Ganaba Emilio Satriano, segundo el Pupi Angeletti, tercero Oscar Aventini. El promedio del ganador, 139 kilómetros, 221 metros a la hora. Récord de vuelta para Juan de Benedictis en la segunda, con 1.56.78 a 141 kilómetros, 570 metros a la hora. Los 32 mejores tiempos participaban de la final, en la cual no se dio la vuelta previa. La orden fue que salieran a contramano en la recta para ubicarse en la grilla, y algunos aprovecharon para ir hasta la última curva para ganar algo de temperatura en las gomas. Evidentemente largar con los neumáticos fríos no era la mejor elección, pero el retraso en el cronograma generaba la situación. Roberto Mouras hacía una buena largada, pasando a ser puntero sobre Calamante, Castellano, Satriano, Morresi, Oscar Aventino, Gianardi, Palma y Angeletti. El campeón no lograba hacer la diferencia, ya que Calamante y Castellano no querían que se escapara y lograban seguirle el ritmo. Cumpliéndose 7 vueltas se notaba el buen trabajo realizado por Ollanar, que lograba superar 3 autos para quedar cuarto. Satriano venía quinto con Aventín detrás, mientras que Morresi perdía terreno, siendo acosado por Luis Di Palma. 2 circuitos más adelante cambiaba a la escolta, mientras que Aventín superaba a Satriano. No le duraría mucho la posición a Castellano, ya que Calamante le devolvía la gentileza 5 vueltas más tarde. Parecía que Castellano ya no quería más resto porque comenzaba a perder ritmo, y esto le permitía al vasco Llanar ir en busca de un lugar en el podio. Faltando tan solo 4 vueltas para el final, había cambios permanentes en las posiciones. Ollanar era tercero, Di Palma superaba a Morresi, Brescia luchaba con Rux para entrar entre los 10 primeros ante el abandono de Marcos, pero en la punta la cosa seguía igual. Aunque Calamante no pensaba rendirse, justamente el valcarceño comenzaba a jugarse las últimas posibilidades y se aproximaba al puntero. Evidentemente su auto tenía algo más de resto como para pensar en ganar, y apoyándose en la eficaz mecánica de Constantino, lograba pasar al frente, restando una vuelta tan solo. Esos últimos metros fueron vividos con mucha tensión por casi todos los espectadores, que evidentemente hacían mucha fuerza para que el pelado ganara. Y ganó nomás. Fue profeta en su tierra, desatando la algarabía de la gente que se acercaba a saludarlo efusivamente. Ganaba Calamante, segundo Mouras, tercero Ollanar. Sabía que podía ganar, por eso corrí tranquilo. Mi auto doblaba, frenaba y aceleraba a la perfección. Castellano me superaba por un error mío, y cuando pude ir sobre Mouras esperé pacientemente para poder pasarlo. Eso lo decía Mariano Calamante. En la serie tuve que asentar las pastillas de freno y viajar chupado con Calamante. Se calentaban los frenos y por eso tuve que dejarlo ir. Durante la final nos quedamos un poco cortos de multiplicación y sobre el final se me complicaba llevar el auto por problemas de adherencia. Esto lo decía Roberto Mouras. En tanto el vasco Ollanar decía: por el rendimiento de la serie pensé que con un poco más podría aproximarme a la punta, así que cambiamos algunas cositas en el motor y el resultado quedó a la vista. El auto anduvo bárbaro, cuanto más lo pisaba, más respondía. Año 1997, carrera número 904, era la 13ª fecha del año.
Autódromo Oscar Alfredo Gálvez de Buenos Aires. Ganaba el piloto de Mechongué, Eduardo Germán Ramos con Ford, a un promedio de 166 kilómetros, 89 metros a la hora. Premio Día de la Raza, segundo trofeo Challenger, Policía Federal Argentina. El sábado, además de la clasificación del TC, donde Patita Minervino se quedaba con el mejor tiempo sobre el final de la misma, desplazando al Flaco Traverso, se pudo ver en acción a los TC Pista, los cuales corrieron en el circuito número 12, a 10 vueltas, ganando Néstor Apela con Fairlane, casi 180 kilómetros de promedio. La ACTC decidía festejar los 60 años de la categoría, cumplidos el 5 de agosto, durante el fin de semana, por lo cual un gran número de expilotos estaba presente en el circuito, disfrutando de todas las alternativas. Para tal fin, se había instalado una carpa en la zona del Ombú. Oscar Aventine era uno de los que participaba activamente para organizar aquel encuentro entre pilotos de distintas generaciones. De esa manera se podía ver, junto a Marco Ciani, a Héctor Gradacci, a Carlos Giustosi, a Marcial Feijó, a Eduardo Sandizaga, Diego Basolo, Horacio Lepiane, Eduardo Giordano, Raúl Chavet y Héctor Francia de Olavarría. La clasificación la ganaba Patita Minervino, segundo el Flaco Traverso, tercero Acuña, cuarto Ramos, quinto Satriano y el puesto 20 para el Chueco de Olavarría. La primera serie tenía como ganador a Lalo Ramos, segundo Patita Minervino y tercer lugar para Cutini, promedio 183.548 metros a la hora. Récord de vuelta para Minervino en la sexta con 1 minuto 49.850 a casi 149 kilómetros por hora. La segunda serie decía que Satriano ganaba, segundo Traverso, tercero Redolfi, sexto el Chueco Romero. Promedio del ganador 189 kilómetros 201 metros a la hora. Récord de vuelta para el Flaco Traverso en la quinta en 1 minuto 46.779 a 190 kilómetros 204 metros a la hora. La tercera serie la ganaba Urreta Vizcaya, segundo Acuña, tercero Pernía, con un promedio de 190 kilómetros 58 metros a la hora. El récord de vuelta era para Marcos Di Palma en la quinta, con 1.46.505 a 190 kilómetros 694 metros a la hora. La final del turismo carretera comenzaba de la peor manera, ya que luego de una largada con los autos del fondo mal ordenados, se generaba un incidente en la zona de la S que provocaba la detención de la competencia con bandera roja. Todo se iniciaba a raíz de un toque en el cual Gómez quedaba cruzado, siendo impactado por Clemente y Gil Vicela, quedando involucrados en el incidente varios autos que venían detrás, como el caso de Ortelli, González, Berna, Muise, Redolfi, Chaver, Pachialat, Del Conte, Domecq, Beidele y José Luis Di Palma. Luego de limpiar la zona, se volvía a alargar, con 10 autos menos, y Urreta Vizcaya salía decidido a tomar la punta, pero no pudo aguantar el ritmo y fue superado por Satriano, quien demostraba tener un gran auto, estableciendo más de 3 segundos de ventaja a su favor. Pero una biela lo dejaría al margen apenas cumplido el 9º giro, por lo que el Flaco Traverso quedaba como líder. Sin embargo, las cosas se le complicaban cuando se soltaba una manguera del impulsor. Esa situación generaba problemas tanto para el Flaco como para quienes lo venían siguiendo, ya que el campeón no quería dar el brazo a torcer a pesar de la importante humareda que generaba su auto. De alguna manera, parecía querer emular aquella hazaña con la Coupé Fuego. Pero en esta carrera faltaban muchas vueltas como para pensar en algo semejante. Incluso ante la salida del auto de seguridad, tanto piloto como acompañante abrían las puertas, debiendo ser excluido. Sin embargo, las autoridades no tomaban decisión alguna, recién les señalizaban el ingreso a boxes para reparar en el mismo momento que el puntero quedaba al margen. Sin dudas que el gran beneficiado por toda esta situación resultaba ser Ramos, que aprovechaba el humo de Traverso para superar a Urreta Vizcaya y Acuña, sin dudas perjudicados por marchar pegaditos al Flaco. Ante el abandono del Chevy Violeta, el de Mechongué aparecía adelante seguido por Acuña, Minervino, Di Palma y Tito Urreta Vizcaya. Ramos con cierta tranquilidad en la punta, mientras que Acuña trataba de aguantar a Minervino, quien no se entregaba nunca y se jugaba todo lo que tenía. Faltando 3 giros, la presión ejercida sobre Acuña daba resultado, cuando el tandilense salía mal pisado del Saloto, y de esa manera Patita quedaba segundo para intentar la aproximación sobre el puntero, algo que sucedía en la última vuelta, cuando el Chevrolet hacía muy bien el curbón y entraba en la succión del Ford. De esa forma, Minervino llegaba a estar puntero por algunos metros, transitando por el radio externo, hasta que Ramos estiraba el frenaje en la chicana, impidiéndole doblar primero.
En los últimos metros el piloto de Mechongué le aseguraba tapar todos los huecos posibles en la horquilla para poder cruzar la meta como vencedor por tercera vez en la temporada. Ese triunfo de Lalo cortaba una racha de 11 carreras consecutivas con victoria para los Chivos en Buenos Aires. La última carrera ganada por un Ford en el circuito 12 habían sido las 2 horas en el 94, con triunfo para el binomio Acuña-Ortelli. Sin duda que Minervino y Acuña, quienes completaron el podio, cumplieron destacadas actuaciones, al igual que Luis Di Palma, que llevó su Falcon modelo 68 al cuarto lugar después de sostener un lindo duelo con Tito Urreta Vizcaya. En base a los magros resultados conseguidos en las últimas fechas, el flaco Traverso se encontraba presionado en la cima del torneo, ya que sumaba 181 unidades y 110 kilos de lastre, siendo escoltado por Ramos, 174 puntos y 100 kilos de lastre. Ahí nomás estaba Pernía, luego Minervino, mientras que Acuña sumaba 150 unidades y media. Con 75 puntos en juego, sin duda que el campeonato había cambiado completamente el panorama, sumándose candidatos de las dos marcas predominantes. Ganaba entonces Eduardo Germán Ramos, segundo Patita Minervino, tercero Fabián Acuña, cuarto Rubén Luis Di Palma, quinto lugar para Tito Urreta Vizcaya, sexto José Ciantini, séptimo Vicente Pernía, octavo el chueco José María Romero de Olavarría, noveno el Toto Echegaray, décimo Fernando Iglesias, 11 Marcos Di Palma, 12 Armando Ciancaglini, 13 Gerardo del Campo, 14 Gerardo Cerchetti, 15 Hugo Cutini, 16 Pablo Rafú, 17 Walter Alifraco, 18 Carlos Garrido, 19 Santiago González, puesto 20 para Agustín Dopico. El promedio del ganador 166 kilómetros, 89 metros a la hora. El récord de vuelta para Urreta Vizcaya en la segunda con 1 minuto 46 segundos, 817 metros a la hora. 190 kilómetros, 140 metros a la hora. Los pilotos decían lo siguiente en el caso de Lalo Ramos: desde la carrera de 9 de julio que contamos con un motor y chasis excelentes, tenemos ese resto que permite aguantar al ritmo de una carrera como la de Buenos Aires. Quizás a Satriano no le podía ganar, pero cuando mi auto se equilibraba pude mantener un ritmo muy bueno. Digo esto porque hice cargar mucho la trompa para contrarrestar el tanque de combustible lleno. Eso fue un error que finalmente no incidió en el resultado. En la última vuelta tomé varias precauciones. Me cuidé mucho a la salida del Saloto porque Minervino venía muy cerca y por la succión podría pasarme en la recta opuesta, a pesar de que lograba ponerse a la par y superarme casi por completo. Yo estiraba la frenada en la chicana para impedir que me pasara. Estoy en un equipo sin presiones. Ahora iremos a probar a La Plata para no perder el excelente rendimiento que tenemos. Correr así da gusto. Hace varias carreras que no me veo involucrado en toques y espero continuar de este modo hasta el final del torneo, decía Lalo Ramos. En tanto, Minervino, estoy conforme con la carrera. En la última frenada hasta pude ganar, pero si me cerraba seguramente terminábamos mal. Ramos contaba con una muy buena velocidad final. A nosotros no nos beneficiaba la segunda entrada del Pace Car, ya que no largamos bien y nos superaron varios autos. De todos modos, cumplimos con el objetivo de sumar más puntos que Traverso para seguir peleando por el campeonato. En tanto, Fabián Acuña decía: la carrera fue muy competitiva y dura, muy cambiante. Por momentos fui perjudicado por la pérdida de aceite en el coche de Traverso, ya que me ensuciaba el parabrisas y no podía ver bien. Fue una suerte que en el motor no hayan quedado secuelas de la rotura de un resorte de válvulas el día sábado. Eso nos permitió aferrarnos al tercer puesto y sumar muy buenos puntos pensando en el campeonato. En tanto, el flaco Traverso decía: me voy decepcionado porque lo que me pasó a mí no le sucede a un equipo bueno. Yo no digo nada si me sucede lo que le pasó a Satriano, que se le rompió el motor. Eso puede ser porque se lo exige y es lógico. Pero que yo tenga que abandonar una carrera porque estaba mal colocada una manguera en un momento tan importante como es la definición de un campeonato es incomprensible. Hoy no tenemos un auto confiable y espero que ese inconveniente se solucione. Calentito el flaco. Año 2014, carrera número 1176. 13ª competencia del año. Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Ganaba Cristian Ariel Ledesma. De esa manera el marplatense se adjudicaba su 21º triunfo dentro del TC, esta vez con Chevrolet, a un promedio de 139 kilómetros, 744 metros a la hora. El autódromo presentaba algunas zonas reasfaltadas como la del Curbón, demostrando una vez más que se trabaja permanentemente para mejorarlo.
Por otra parte, se inauguraba oficialmente el museo, donde se exponen autos que han tenido activa participación en la categoría. El mismo estaría abierto los fines de semana en los que haya actividad en el trazado. En el primer entrenamiento prevalecía Ledesma sobre Pernía y Ortelli. La primera clasificación era para Rossi, seguido por Ledesma y Mariano Werner. Ya el día sábado, en el segundo entrenamiento, el Guille hacía el 1, seguido de Ledesma, Pernía, Canapino y Martín Serrano. La clasificación general ponía a Matías Rossi en lo más alto, segundo Ledesma, tercero Werner, cuarto Ortelli y quinto Ponte, promedio 179 kilómetros, 573 metros a la hora. En la primera serie, sin inconvenientes y desde la largada misma, Rossi tomaba la punta y trataba de girar al mejor ritmo posible. Sin embargo, la suciedad en la pista, aceite, hizo que los tiempos fueran elevándose sobre el final. En el transcurso de la selectiva, Ortelli se mantenía como implacable seguidor, aunque de todas maneras no había disputa alguna por la punta. Tal como tenía planificado el puntero de la Copa de Oro, se llevaba la victoria para sumar más puntos a su cosecha. Ganaba Rossi, segundo Ortelli, tercero Truco, cuarto Campanella y quinto Ugalde. Promedio 174 kilómetros, 272 metros a la hora. Récord de vuelta para Rossi en la segunda vuelta con 1.27.261 a 175 kilómetros, 955 metros a la hora. En la segunda serie, la locomotora de turno era Ledesma, que lograba mantener un buen ritmo para desplazar los buenos tiempos registrados por Rossi en la batería anterior. En este caso, la pista fue mejorando con el correr de los giros y por ello el de Mar del Plata se le abría una gran oportunidad para descontarle a Rossi en el final. Ledesma ganaba, segundo Ponte, tercero Arduzo, cuarto Matías Rodríguez y quinto Angelini. El promedio del ganador, 174 kilómetros, 652 metros a la hora. Récord de vuelta para Ledesma en la segunda con 1.27.624 a 175 kilómetros, 226 metros a la hora. En los primeros metros de la tercera serie, Mariano Werner definía la serie al tomar la punta y escaparse paulatinamente de Pernía, quien terminaba más preocupado por Canapino que por seguirlo al entrerriano. Si bien la pista estaba más limpia que en las series anteriores, el tiempo que registraba el ganador no era suficiente para ganarle la cuerda a Ledesma para la final. Ganaba Werner, segundo Pernía, tercero Canapino, cuarto Castellano y quinto Silva. El promedio, 174 kilómetros, 319 metros a la hora. Récord de vuelta para Werner en la segunda con 1 minuto 27 segundos 807 milésimas a 174 kilómetros, 861 metros a la hora. En la final se sabe que esta pista no ofrece muchas posibilidades para el sobrepaso y Werner entendió que la chance estaba solamente en la largada. Allí el de Entre Ríos intentaba ganarle el duelo a Ledesma y a poco estuvo de lograrlo, pero el de Mar del Plata no podía dejar pasar esta chance de descontarle muchos puntos a Rossi y se mantenía firme por el sector interno. Hubo leves pontonazos al comienzo y algunos peligrosos roces en medio del curbón, por lo que recién en la tercera curva el piloto motorizado por Chevrolet podía asegurarse la punta. A partir de aquel momento la carrera se transformaba en una tediosa fila donde hubo muy pocos cambios de posición, incluso hasta en los puestos de menor importancia se veía poca acción. Pero justamente quienes venían en aquellas colocaciones se encargaron de cortar el desarrollo, generando el ingreso del auto de seguridad en 3 oportunidades. De alguna manera, esto provocaba la expectativa de cambio en la punta, pero Ledesma dejaba muy en claro que ya no iba a quedar ningún resquicio alguno para que Werner lo sorprendiera, saliendo airoso de las 3 largadas que se dieron en la vuelta 11, 15 y 18 respectivamente. Pero cuando todo parecía definido, Werner se aproximaba al puntero y en las últimas 2 vueltas el de Mar del Plata se debía preocupar por mirar los espejos más de la cuenta. No obstante, lograba cruzar la meta sin sobresaltos, demostrando que no se rinde en la lucha por la Copa. Aunque de todas formas sigue siendo un difícil objetivo, dado que Rossi sumaba en grande al ocupar el tercer escalón del podio. Ganaba Ledesma, segundo Werner, tercero Rossi, cuarto Ponte, quinto Ortelli, sexto Pernía, séptimo Canapino, octavo Arduzo, noveno Truco y décimo Castellano. El promedio del ganador, 139 kilómetros, 744 metros a la hora. Récord de vuelta para Ledesma en la vuelta 20 con 1 minuto 28 segundos, 861 milésimas a 172 kilómetros, 787 metros a la hora.
¿Cómo estaba la Copa de Oro luego de finalizada la competencia? Ganaba Rossi con 135 puntos, segundo Ledesma 85, tercero Arduzo 77,5, cuarto Ortelli 68, quinto Pernía 64, sexto Castellano 57,5, séptimo Werner 57, octavo el Pato Silva 56,5, noveno Truco 52,5, décimo el Tati Angelini en 51 puntos, 11 Martínez con 40 puntos y 12 Trocet con 10 puntos y medio.